Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. La bendición del Todopoderoso repose sobre sus vidas. Feliz domingo. Domingo para aprovechar y meterse con el Señor, con la palabra, pero también para compartir en familia, para renovarse, para conversar y perdonarse. Más en estos tiempos que estamos pasando juntos de continuo, que ya los domingos se rotan y estamos en la semana allí en ocasión a esta cuarentena que creo que puede representar mucho provecho para los hijos de Dios. Bueno, vamos primeramente a declarar la palabra. Apúntela allí a la pantalla y diga conmigo: las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto, hablaré palabra de bendición, de paz, de salud, de abundancia, porque en mi boca está el milagro y yo lo voy a arrebatar. Así que dale gracias a Dios por todo lo que está haciendo en tu vida. Hoy iniciamos una nueva serie al que le denominamos momento crítico. Y los momentos críticos son aquellas situaciones donde nuestras vidas llevan a un extremo, a un momento donde nos desfallece la fuerza, donde creemos que ya no podemos, donde pensamos que no damos más. Esos tiempos en el que pensamos que todo se nos acabó, que ya no hay razón para nada. Le sucede mucho inclusive a los corredores, a aquellas personas que trotan 42 kilómetros, que cuando van por el kilómetro 30 del recorrido les entra como un deseo de abandonar. Entonces viene sobre ellos, ya los experimentados lo conocen, como una especie de sobremarcha, una fuerza inexplicable, cuando ya se ha agotado el carbohidrato y comienza a funcionar la grasa del atleta, comienza allá a valerse de otros nutrientes, de otros alimentos, pero es que es una fuerza en el que ese atleta que llega a los 42 kilómetros se sobrepone. Y nada parecido con lo que hemos vivido, sobre todo en lo particular viví un momento crítico que me llevó a conocer a Jesucristo, cuando todo se me puso negro, dijéramos en el mundo coloquial, color de hormiga. Había problemas por todos lados, dificultades en todas las áreas de nuestra vida, y hasta uno miraba al cielo y bueno, Señor, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué estoy atravesando por este momento, por esta situación? Y toda la fuerza le desfallecen a uno. Y no me estaba dando cuenta que Dios me estaba llegando a ese extremo para que a partir de allí lo conociera a Él. Y hoy, cuando por mucho tiempo pasé por dificultades extremas, y siempre digo que en esos tiempos, cuando recibí a Jesucristo, tenía tantos problemas que si yo sumo todo lo que viví de mi nacimiento hasta esos tiempos, y los que sumé después de esos tiempos hasta hoy, no se comparan con ese tiempo tan fuerte que viví. Pero era que el poder de Dios me estaba abriendo sus puertas. El conocer a Jesucristo cuando nunca nos imaginamos siquiera que acontecía, que sucedía. Y yo quiero antes extraer un concepto de lo que es el momento crítico. Y se vincula en el diccionario con un suceso o evento que conlleva a un cambio brusco o radical en la idea, posición o sentido que se tiene hasta ese momento. Y mire que a todos nos ha pasado. Nadie se escapa de un momento crítico. Llegan otros puntos de quiebre, momentos que nadie los está buscando, pero que en la vida a cualquiera nos va a llegar. Son situaciones que de repente una relación matrimonial lleva a un extremo como para querer verdaderamente abandonar esa relación. En la misma familia existen pugnas y llega un momento donde uno quiere salir corriendo. En el trabajo, situaciones desesperadas que realmente suceden y uno quiere y no sabemos que Dios las está provocando. Es porque
quiere que pasemos a un nuevo nivel, que veamos la vida de otra manera, que a partir de allí comience una nueva etapa. Yo no sé si te puedes recordar cómo ha sido tu crecimiento, pero cada vez que aumentas a otro nivel, en madurez, en carácter, siempre vives una situación al que queremos realmente no continuar o abandonar o dejar o hacer a un lado cuando Dios lo está permitiendo con un propósito de grandeza. Y de eso se trata el momento crítico o los puntos de quiebre. Y esta serie vamos a estar hablando de esos puntos. Y de por sí tienes que comenzar a recordar en tu vida, en cada una de sus áreas, en tu propia salud física, en tu propio matrimonio, en la universidad. No sé si sabes que cuando estamos estudiando en el colegio, llega un momento donde, wow, tantas noches amaneciendo. No, yo no quiero continuar con esto. Pero no nos damos cuenta que es parte de la vida, porque en cada una de estas áreas tenemos que vivirla. Y solo los que abandonan, siendo cristianos o no, o vuelven a comenzar o caen en un fracaso. Por eso es que es importante entender cómo Dios quiere que transitemos. Pero en los caminos de Dios también vivimos momentos de satisfacción, pero todas son para crecimiento. Y esta serie la vamos a extraer de héroes bíblicos que vivieron puntos críticos, momentos críticos, situaciones tan difíciles y que hoy son un testimonio para que podamos realmente guiarnos y poder referirnos en lo que hacemos. Recuerdo en mis tiempos de atletismo, cuando tenía que hacer carreras, de la misma manera veía que cuando se me acercaba a la meta, venía algo sobre mí a querer desfallecer, cuando realmente lo que obraba allí era: voy a permanecer, voy a mantener. Y para la gloria de Dios queda en uno el hábito de terminar lo que comencemos, no importando lo difícil, lo delicado o ese punto de quiebre. Por eso que los puntos de quiebre se reflejan o se relacionan con esos momentos extremos que ya no queda sino el abismo. Con esos momentos extremos que estamos casi a lanzarnos desde una montaña. Y así mismo sucede en la vida. Hoy vamos a estar hablando del momento crítico en nuestra adoración. Y ¿por qué es importante entender, y este es el título del tema, el momento crítico en nuestra adoración, como hijos de Dios que somos? Porque referimos al caso de Job, quien, siendo un hombre bueno, haciendo lo correcto, vivió una situación extrema cuya respuesta fue la de mantenerse fiel a Dios en la adoración. Así que tenemos que estar preparados para recibir noticias, para vivir situaciones, porque la vida no los demanda, porque en un momento de la vida tenemos que saberla, porque Dios quiere que suceda para que atravesemos y pasemos a mejores niveles de vida. Por eso es que es importante entender que si no estamos claros que es parte de lo que Dios quiere colocar en nuestra vida, pudiéramos abandonar. Mira que es importante entender esto. Ahora, tú te puedes imaginar que en un momento diga: lo perdiste todos, perdiste casa, perdiste tu trabajo, perdiste tu familia. ¿Cómo obrarías tú ante una situación extrema? Pastor, pero usted no estará vaticinando que vivamos situaciones extremas. Es que nadie se puede escapar de situaciones difíciles, graves. No hay nadie, ni en el mundo, ni en los caminos del Señor. Solo que tú, en los caminos del Señor, atraviesas situaciones difíciles con propósitos.
donde Dios está allí contigo. Y en el caso de Job, era un hombre muy adinerado, era uno de los hombres más portentosos, dice que de la tierra, la palabra, que vivía muy bien, pero que tenía un profundo temor a Dios y que aparte de eso era una persona que adoraba a Dios, hacía sus sacrificios para Él y toda su vida agradaba a nuestro Padre Celestial. Pero como bien lo hemos dicho en la serie anterior, la armadura de Dios, hay un mal y hay un bien. Hay un enemigo que tiene poder. Y que ese enemigo realmente hace daño. Y si no estamos ubicados en una posición correcta o no estamos bien cimentados, nos podemos dejar arrastrar por sus malas intenciones. Y el capítulo relata en que Dios, en la comunicación con sus ángeles, incluyendo caídos, le pregunta a Satanás que si en el recorrido por la tierra no se encontró a su amado hijo Job. A la que le responde, le pregunta, y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, dice, entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios, le dice el Señor. En el versículo 9, Satanás le responde, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no le proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en su tierra. El enemigo, como buen calumniador, siempre queriendo poner mal a todo el mundo. Pero en este caso no sabía con quién se iba a encontrar, con un hombre fiel. Y le dice, claro, ¿quién no está bien así? Dijera otra versión. ¿Quién no está bien de la manera como Job? Como Job, si tiene tu protección, está rodeado de riqueza, tiene todo lo que quiere. ¿Quién no es bueno? Quítale todo lo que tienes. Porque, como hemos dicho en anteriores palabras, el enemigo es un engañador de oficio. Oiga, ¿y qué hace el Señor? Le permite al enemigo que le quite todo a Job para que conozca quién es él. Y en este momento él atraviesa situaciones extremas. Recibe noticias negativas donde pierde todo menos la vida y su esposa. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Una respuesta que en medio del dolor, él decide adorar, decide darle el lugar a Dios y decide sacar de las cenizas y sacar del polvo, de lo más doloroso de él, levantar sus manos para glorificar su nombre. Y wow, uno dice, ¿quién puede hacer eso? Sí podemos, sí puedes. Y en estos tiempos no es diferente cuando a veces estamos perdiendo un familiar por razón de esta pandemia que está azotando al planeta. Estamos perdiendo, no tenemos muchas veces ni siquiera para comer, algunos están sobreviviendo. Por eso hemos estado en las calles ayudando a los ciudadanos que hoy están debajo de un puente. Pero este hombre llegó a un momento crítico donde él tenía dos opciones: o desfallecer y criticar y sentirse mal por lo que estaba viviendo, o darle el lugar a Dios. Pero ¿cuál parecido si todos hemos vivido momentos difíciles? Y hoy te digo que a veces inclusive
cuando creemos que un día no nos sale como pensamos o como deseamos, nos sentimos de debilitar. Pero probablemente Dios nos esté probando. Probablemente Dios nos está llevando a ese momento crítico para que pases a una nueva etapa. Ahora, me contenta tener este testimonio porque Job vivió todos sus momentos de una forma muy cruenta y sí pudo mantener su adoración, sí pudo darle el lugar a Dios, sí pudo creer en Él, sí pudo fortalecer, sobreponerse, tomar esa sobremarcha que a veces necesitamos para que otra vida venga a cada uno de nosotros, para que otra etapa nos invada, para que otro carácter sea el con el que nos movilicemos o transitemos. ¿Qué estás pensando ahora con lo que estás viviendo? ¿Piensas que es un momento crítico? ¿Por qué no optas por hacer lo que hacen pocos como Job, que es adorar en medio del dolor? Es levantar tus manos en medio de situaciones cruentas y es darle el lugar que solo Dios se merece. Que Él en situaciones críticas está allí y a veces hasta esperando que tu respuesta sea la correcta, que tu respuesta sea la positiva. Por eso me sentí lleno cuando he vivido momentos difíciles y aún y cuando mi cuerpo me dice que no debo ir al cuarto de guerra, al altar de adoración o arrodillarme, me sobrepongo a ello y le digo, Señor, tú eres el soberano, que se haga tu voluntad. Porque hasta Jesucristo, en el momento que iba a ser crucificado, dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa esta copa. Si es de ti, pasa esta copa, pero que se haga tu voluntad. Oye, no es optativo en el Hijo de Dios retroceder. No es optativo en el Hijo de Dios debilitarse. No es optativo en el Hijo de Dios decir, ya no puedo más. ¿Cuántas veces he escuchado ya no más? ¿Cuántas veces he escuchado por qué? Porque a mí esto no es lo mío. ¿Cuántas veces no he escuchado hasta aquí llegué? Y lo que Dios te está pidiendo es que con ese momento crítico tú te sobrepongas a una sobremarcha creyéndole a Él que esto va a ser un trampolín para una nueva y una mejor vida, pero luchando, pero adorando, pero creyéndole a Él. Las fuerzas se responden en la presencia de Dios. A veces ni nosotros mismos podemos levantarnos, pero con Dios, con nuestro Padre Celestial, todo es posible. Todo es posible. En Job capítulo 19, versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Estaba en sus peores momentos, pero de algo se llenaba Job y era de esperanza, pero también de saber que lo que estaba viviendo Dios estaba allí porque Él era el que lo estaba permitiendo. Y a veces no se sabe ni siquiera por qué lo permiten y se vienen a la mente cualquier cantidad de dudas, cualquier cantidad de desfallecimiento, de pensamiento, inclusive que pone el enemigo.
pero te puedo decir que solo aquellos guerreros y valientes como tú, que has decidido escuchar esta palabra, que ante ese momento crítico, ante ese punto de quiebre, no abandonaron porque le creyeron a Dios, sino más bien optaron por adorarlo y por esperar el momento en que cayera y llegara la gloria. Al final de todo este momento, Job termina conociendo realmente a Dios. Job termina diciendo, wow, no te conocía, no sabía quién eras. Y ahora te había escuchado de oído, pero no como ahora que pude ver el poder en vivo. Dice la palabra que Job restituye todo, que a Job le restituye y que se le multiplica en abundancia todo lo que perdió. Y en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2 al 6, dice en la Reina Valera 60, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, él creía tanto que hasta los pensamientos sabía que Dios lo controlaba o que sabían de qué habían, de qué estaban hechos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque pasaron momentos en la vida de Job cuyo trato no fue el correcto, aunque nunca denigró de Dios. Pero pensó que no era merecedor de atravesar situaciones como las que había pasado. Y el único requisito para vivir situaciones como las que vivió Job en nuestra vida es estar vivo y saber que como hijo de Dios ese momento crítico es para una nueva etapa de vida. Pero si es una criatura de Dios, todos vamos a vivir momentos extremos, solo que creemos que los hijos de Dios entramos a una nueva etapa de vida. Ahora, cuando Dios le restituye todo a Job, lo hace en los momentos en que Job reconoce su condición, la condición de soberano que es nuestro Padre Celestial. Reconoce que no lo había conocido de verdad, solo de oídas. A veces lo que vivimos en el mundo cristiano, en el mundo espiritual, no es suficiente para conocer la plenitud de Dios. Y muchas veces tenemos que atravesar problemas que nos hace o situaciones que nos hace decir, realmente no te conocía, Señor, si no hubiera atravesado este problema. Reconoce que Dios es un todopoderoso y además se arrepiente. Cuando Dios encuentra un hijo con todas estas características, obviamente le restituye todo y multiplica en una nueva condición al hijo o al que atraviesa por esta situación, que obviamente es un hijo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para llegar a ese momento crítico en nuestra adoración? Quiero terminar con esto. Adoro a Dios cualquiera sea mi situación. No importa el momento, es más, Dios reconoce más a aquel hombre o aquella mujer, o sea, aquel hijo, que atravesando por situaciones extremas o momentos críticos, aún así lo adoran.
cuando se declara con fe que Dios es nuestro Redentor y que obrará siempre a nuestro favor. Allí es cuando llega ese momento donde nuestros pensamientos no siguen siendo los de fatiga, los de momento. Cuando el hombre se sobrepone a quitar los pensamientos de mal y a colocarlos de bien, aún es cuando está viviendo esa situación difícil. Cuando entendemos que el Señor tiene siempre un propósito con todo lo que hace en nuestras vidas. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, como así sabemos, como estamos seguros, entendemos que lo que hoy estás viviendo en tu hogar, en tu familia, con tu esposa, en tu trabajo, con tu salud, en cualquiera de tus áreas, hay un propósito. Favorablemente me llama la atención un caso de una hermana que está viviendo una situación difícil con su hijo. Y él dice, yo sé que tras esa situación que está viviendo mi hijo, Dios tiene un propósito con él, con el papá de él, con la familia, conmigo. Entonces le digo, hermana, te felicito porque lo estás tomando correctamente. Cuando podemos comprender que ante situaciones difíciles, nuestra salida realmente es pensar y creer que Dios tiene un propósito sobre lo que estamos viviendo. Cuando lo que vivo, luego entiendo que Dios es de verdad, que nuestro Dios vive. Y le decía en una conversación que tenía con un grupo de personas hace unos días, que no conocía a ese Dios como el que hoy estamos adorando, vivo, porque ya pasamos a tener un nivel de comunión, y para eso está el Espíritu Santo, para que Él, que eres uno más de nosotros en medio de lo que vivimos, para entender inclusive que ante las adversidades y situaciones difíciles todavía Él vive y reina, y entender que en nuestras más oscuras noches es cuando más tenemos que adorarlo a Él. Ponte de pie, porque sé que lo que estás viviendo no es casualidad. Así que le vamos a dar gracias al Dios por este momento. Primeramente, si hay detrás de pantalla o en la pantalla hay alguien que llega por primera vez, quiero que repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido pecador, por lo que me arrepiento de todo lo que he hecho. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de hoy nuestro Espíritu Santo esté con nosotros, así como con su fruto, y el día que yo parta de esta tierra, yo vaya a su diestra. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga. Fuerte abrazo, los amamos. Feliz domingo.